El Viacrucis de Jesucristo Buen Pastor. El Viacrucis de Jesucristo nos enseña a llevar la cruz, que se encuentra vigente en deberes y obligaciones, incluida en las labores que hacemos. Somos actores o protagonistas, que dejamos constancia en los nuestros. Se refiere a nuestro caminar en uno o más rubros, que pueden contener dedicación o indiferencia, suma o sustracción. Diversos son los eventos que nos juntan a la palabra que enseñó Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Un fin tuvo, el sensibilizar cada acción que registráramos con sus virtudes, impulsando aquello que se torna en obras edificantes, que son los buenos propósitos. La oración de Jesucristo en el huerto, previa a su viacrucis. La agonía de dolor que Jesucristo sentía era por lo que iba a padecer. Abrió el diálogo con su Padre mediante la oración, porque el ofrecimiento de redención por nuestros pecados requería la asistencia de Él, diciéndole: Padre, retira de mí el cáliz de dolor que he de beber, mas hazlo según tu voluntad. Su acción fue de mansedumbre y abandono, mientras que tú y yo solo nos concretamos a pedir, y es que en nuestra pequeñez no nos queremos arriesgar ni se intenta otra opción más que la solicitada. Se nos olvida que la oración que nos dio en el Padre Nuestro se especifica: Padre, hágase tu voluntad, mas la pasamos por alto. En estos días le damos tiempo a todo lo intrascendente, mas no hacemos oración por lo que necesitamos. El acompañamiento de cielo en todas nuestras tareas, la omisión de ella nos hace ajenos a la calidad de respuesta. Jesucristo habló a Pedro y a Juan esa noche para que hicieran oración y dijo: así estarán unidos a ella, no caerán en desaliento, serán fuertes, podrán hacer frente a los eventos, mas ellos se durmieron y al momento de defenderlo lo dejaron solo y se refugiaron fuera del huerto y siguieron a Jesucristo con la vista. Jesucristo en esa situación tornó su oración en hechos de enseñanza, de ahí que conforme a ese orden ofrezcamos por los nuestros como ejemplo de oración nuestras actividades, trabajos, dolencias diarias. La aprehensión de Jesús. La aprehensión de Jesucristo fue en el huerto de los Olivos, al hacer oración a su Padre, acompañado por Pedro y Juan. Actuaron los soldados al decirle Judas Iscariote dónde se encontraba. Pedro trató de defenderlo con su espada, mas Jesucristo le replicó: el que emplea espada, a espada muere. Enseñó que era el Cordero de Dios. No se defendió, solo mostró confianza, pues antes había implorado a su Padre eterno, ofreciéndole su sufrimiento por ti, por mí, por todos. No tuvo reparo. Solo les dijo: ¿por qué aquí? Fácil era encontrarme en la sinagoga o en la plaza. Jesucristo, el justo de Dios, fue llevado, encadenado al patio de la prisión. Solo él con los soldados y unos cuantos del pueblo que se sumaron y lo ofendían con sus burlas, y aparte hay que agregarle mi desapego a él. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Jesús fue flagelado por los soldados antes de llevarlo con Poncio Pilatos. Es lastimado en su cuerpo, mas en su corazón esperaba que yo dijera: basta. Sin embargo, me sumé a ser verdugo del camino al no cambiar mi forma de ser, y me uní a los que lo ignoran y omiten en su vivir. Entre empujones y empellones lo llevé a Poncio Pilatos.
Se lo presenté como el que con su palabra violentaba los libros de los judíos. Por ello, Pilatos le preguntó: ¿Tú eres rey? Y Jesús le respondió: Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, ya habría sido salvado. Y en eso, los judíos y yo lo desconocimos. Y con energía pedimos que lo crucificara. Pero Pilatos agregó: No veo gravedad. Mas nos obstinamos e insistimos que lo crucificara. Por ello, preguntó Pilatos: ¿A quién de los dos quieren? ¿Sí o no? ¿Quieren a Barrabás, un bandolero, o a Jesús, el justo? Y gritamos: Deja libre a Barrabás, y a Jesús procésalo con la muerte. Es cuando Pilatos se lava las manos. A veces la comunidad también se las lava, al decir: No me toca, y así se procesa al que está por nacer o está en coma terminal, se le acelera su fin. O al hacer la unión de una pareja del mismo sexo, con la adopción de un niño, dándole aprobación sin medir el deterioro de valores entre los mismos, pues ofrecen desdén a la ética natural, a la palabra de Jesucristo en su orden conforme a la creación, y a todo aquello que tiende a la relajación de las buenas costumbres, sin darnos cuenta que las consecuencias en el futuro porvenir las vivirán. Al mancharse una comunidad, será enana en sus metas, aunque tenga aparente prosperidad. Un estar sin transparencia le acompañará siempre, aunque unan sus voces y se repitan. Es la modernidad, mas no deja de afectar a cada miembro de su familia, pues refieren que el dejar pasar, que no pasa nada, al final los mancillará y los quebrará. Tendrán excusas los promotores dispensadores por seguir al decir de los de la sinrazón, pues están conscientes que lo que aprobaron no procedía, y así los que sentenciamos a Jesús, hoy nos damos cuenta que no procedía. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Jesucristo, de vuelta en el patio de la cárcel, le es colocada una corona de espinas sobre su cabeza y le dan una cruz formada de gruesos maderos. Salió cargándola hacia el cerro del Gólgota. Iba en ayunas y golpeado. Una mañana fría, triste por el acontecimiento, las gentes se colocaron a las orillas. Iba pasando Jesús el Nazareno. Con un paso cansado, algunos como que se resistían a creer lo que generamos con nuestro desdén. Lo atisbaban y yo entre ellos, y así sigo cooperando en el presente con mi obstinación de que lo que hago no es malo, mas mi entorno juzga mi actuación destartalada, la que les afecta y me afecta al alejarme de Cristo, el que no reparó en unir los desvaríos de ti, de mí, de todos a su cruz, dándole así un zape a nuestra inconstancia. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Jesús cae por el peso de mis pecados que le agregué a la cruz. Estaba ya cansado, atocinado por los soldados que descargaban una y más veces los golpes de su indiferencia, mas otros asistentes, con expresiones de angustia, estaban siguiendo los pasos del justo Jesús. Desde la orilla del sendero veían el rumbo hacia el cerro del Gólgota. Para muchos de ellos era una escena dolorosa. El ruido que otros hacían imprimía confusión machaconamente. Exigían más golpes, rivalizaban con los soldados que aturdidos estaban por las voces de la muchedumbre, y yo entre ellos. Era espectador y a la vez protagonista o actor que zarandeaba a Jesús. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Jesús se encuentra con María, su madre. Ella no podía ayudarle
Un torbellino de frialdad se cernía sobre su hijo. Lo veía enfrentándose a la ola de la sinrazón. Eran los que lo habían vitoreado días antes. Ella no entendía que eran los mismos conducidos por los que se unieron para ejercer tal atropello. No querían tener en su registro de vida al Cordero de Dios que obstaculizaba su vivir maloso, narcisista y disipado. Jesús sembró en los buenos una semilla que les evita manchar su corazón. Es su palabra que apoya fundamentos que hacen la no devaluación de las costumbres y que se registran en el comportamiento de ti y de mí. Ella, la Madre de Jesús, espera que le respondamos a su Hijo Jesús viviendo sus enseñanzas para aligerarle hoy la carga de su cruz. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús. Simón, un vecino conocido como el Cirineo, fue impulsado por los soldados a ayudarle a Jesús a mantener la cruz en posición de poder llevarla. Le ofreció su ayuda al ver el agobio que registraba. No le pensó y le dio su asistencia. Debemos de aprender de semejante ejemplo y hacer lo necesario para aligerarle la cruz, haciendo un cambio en nuestro vivir, al incluir su palabra con sus reglas y virtudes, enseñando a los nuestros orden en el vivir cotidiano. Al no afectar la conducta y al aprovechamiento en la unidad a la ética de la palabra, dando lugar a que nuestros deberes y obligaciones se aligeren y así cumplamos justamente con lo que el entorno espera. Sin embargo, le pensamos y los unimos a nuestras inclinaciones, sin medir las consecuencias en ellos y en nosotros. Y es cuando requerimos de un cirineo que se involucre y que aprendamos de él, al tenerlo en vivo y a todo color, mostrándonos lo que es ser un correcto y buen samaritano. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. La Verónica, una de las santas mujeres que acompañaban a María, Madre de Jesús, se vistió de decisión y con todo y soldados se esperó a que pasara Jesús y se le acercó con su acción, reparó en limpiarle el rostro y su fin obtuvo para Jesús alivio, pues sudor y sangre no lo dejaban ver el camino. Las condiciones eran inclementes, sol, sequedad, polvo, hacían que cada paso que daba fuera fatigoso, adherido a la suma de dolor y desdén, pues le embargaba un pesar, ya que nadie lo impulsaba con palabras de aliento. Mientras yo permanezco callado, es que mi propósito para interrumpir la indolencia de mi actuar no ha variado. A veces le pienso, mas no me decido. El grupo al que me sumé no lo permite. Quiere que siga su ruta, que me olvide de la conducta que observaba en mi casa y cómo me alejé. Hoy me sustraen del orden que aprendí de mis mayores. Tienen temor de quedarse solos y requieren de mí, no para ayudarme, sino para obstruir mi regreso a Jesús, que desde siempre me tiene entre los suyos. Sabe que no me jerarquizo entre los constantes a Él, pero me tiene por mi propósito de salir adelante y corregirme. Así, al unirme a Él, le aligero el peso de su cruz. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús cae ante el peso de la cruz, mientras el entorno y yo permanecíamos indiferentes. Nos sustrajimos de tal hecho y esperábamos que un samaritano más le ayudara, mas solo lo asistió el cirineo.
pues lo veía fatigado y cansado, por lo que él seguía. Y al día de hoy yo no le asisto, sigo con mis mismos pasos en el que no aplico su palabra en mi vivir, mas por el ejemplo del Cirineo, al observar sus virtudes de servidor, registraré obras, acciones que serenen el corazón de Jesús, el Nazareno, y el cargar la cruz se le aligere, al generarle nuevos bríos por mi cambio de conducta. Un esplendor irradiará y nada lo apagará, gracias a mi decidir de no seguir alejado de él. Vencedor seré si empleo sus enseñanzas, por lo que un zape doy a todo aquello que lo ofende y me mancha. Octava estación. Jesús habla con las hijas de Jerusalén. Jesús habla con las hijas de Jerusalén que se encontraban a la orilla del camino. Para ellos se detuvo y les dijo: unan su oración para que sus hijos no se les pierdan. Hoy como ayer les he enseñado a seguir lo que les he dicho en bien de su provecho personal, mas hay otros que son los que embaucan y afectan al entorno con su decir. Los harán obstinados y no repararán hasta lograr la destrucción absoluta de su estructura familiar. Hacen como que se preocupan, mas solo les interesa su fin personal. Para eso juzgan a aquellos que con sinceridad explican los deberes a los que hay que entregarse en bien del conjunto. Justos hay en las comunidades. Ellos registran un desempeño que sustrae lo negativo y adhieren enseñanzas que limitan errores que enferman y que manchan la conducta de los suyos. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Jesús cae por tercera vez. Está extenuado, sus fuerzas lo abandonan. Una vez más el Cirineo lo soporta y lo levanta. El cansancio lo abate. Está que pide ayuda y se vuelve a ofrecer el Cirineo para que se le restablezcan las energías. Ya tenía gran avance en el cargar la cruz. El fin de la ruta se acercaba al cerro del Gólgota. Ya se le veía. Era cerca del mediodía. Lo registraba el sol con sus rayos que a plomo caían. Un viento frío estaba soplando, zarandeaba los arbustos del camino y yo me decía: esto no debe ser. Décima estación. Jesús es despojado de su ropa. Jesús llega a la cúspide del cerro del Gólgota. Estaban Dimas y Gestas. Se les preparaba para que se unieran a Jesús en cruces paralelas. Sabían que su fin se acercaba. En un momento, sin pensarlo, Jesús es despojado de su ropa para el suplicio de cruz. Puesto sobre la misma, se le acostó y él no objetó. A Jesús se le empezó a crucificar, lo que causó un gran dolor. Lo hacían con clavos oscurecidos por el óxido. Difícil fue para los soldados. La escena era desgarradora. Su estar ahí no procedía. Un sollozo se escuchaba. Lo registraba María, su madre. Se lo ofrecía al Criador para que en ese trance acompañara a su hijo y yo de lejos de testigo. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Jesús, una vez clavado en la cruz, es levantado por los soldados. Un cambio en la atmósfera se registró. Es que la naturaleza sintió el hecho. Cristo Jesús luchaba en la cruz, abatido por el desamor, vibraba su ser, alejado de los suyos, y él le ofrecía a su Padre la estela de su abandono. El crucificado rogaba por unos y por otros, por ti, por mí, haciendo zape a mi desdén, pues sabía de mi pensar y desapego a él. Duodécima estación. Jesús
muere en la cruz. Jesús, una vez que fallece en la cruz, Longinos, siendo soldado, le traspasa con una lanza su costado. Salió agua y sangre. Su muerte fue de cruz. Una enseñanza registra, es la de entregarnos como Jesús a nuestros deberes. La acción de hacerlo amplía el camino de cumplimiento. La ruta la vamos trazando, un propósito tiene, resarcir el horizonte con nuestro cambio de vida. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Jesús es bajado de la cruz. Su cuerpo estaba inerte. Una atención requería. Solo eso hicieron sus allegados. Es llevado a un sepulcro. Era de José de Arimatea, buen samaritano. Atendió la situación. Se juntaron las mujeres y Juan, el discípulo, en representación de ti, de mí. Acompañábamos a la madre de Jesús. Desdoblando la sábana blanca, la ofrecieron para cubrir de manera sencilla el cuerpo del crucificado. Lo arreglaron, lo amortajaron y con gran veneración revistieron la tumba con unos perfumes de fragancia de azares. Era viernes, anochecía, luego regresaríamos el domingo. 14ª estación. Jesús es sepultado. Jesús estaba colocado en el sepulcro. Un sollozo se escuchaba. Era de su madre María, sola con su dolor, mas era acompañada por las mujeres y Juan unidas a ella. Estábamos tú y yo. La consolamos. Todos quedamos al tercer día regresar a depositar en el cuerpo de Jesús ofrendas de aceite y frescas fragancias. 15ª estación. Jesús resucita al tercer día, el domingo. A Jesús no se le encontró en su sepulcro. Un ángel custodiaba su entrada. Raudas y veloces fueron las mujeres en busca de Pedro. Él, en su asombro, recordó que una de las veces Cristo Jesús le había instruido sobre la resurrección. Tuvieron que acercarse, mas el ángel les volvió a decir: resucitó. Temerosos regresaron. En eso, por la tarde, iban en ruta 2 discípulos. Una compañía tuvieron. Era Jesús, que al partir el pan lo reconocieron. Ya no fueron a Emaús. Dieron pues la noticia y se incluyeron entre los agradecidos de ver de vuelta a Jesucristo resucitado, y tú y yo a través de ellos.